buenas noches. Bienvenidos a este acto que nos llena de orgullo que se celebre en esta sede colegial, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región. Les agradezco en nombre de la profesión su presencia hoy aquí y les invito a que disfruten de la presentación de este libro de nuestro querido compañero doctor Vicente Jiménez. Y sin más preámbulo voy a pasar a cederle la palabra a don Pedro J. Ramírez, que nos va a deleitar con se ha comprometido a breve intervención. No sé si será capaz de cumplirlo, porque ya tiene una dilatada experiencia, tenemos una dilatada experiencia con él en esta casa, pero sí se ha comprometido porque además luego pues, se les va a abrir un poco el turno de preguntas a ustedes para que metan el dedo en la llaga y le pongan en situaciones comprometidas, pero eso es algo que depende de ustedes, ahí ya nosotros no entramos. Pedro J., cuando quieras. Para mí, presentar un libro que se titula Ajuste oclusal en implantes y dientes naturales, oclusión en 3 dimensiones, es una de las cosas más extravagantes que me han pasado nunca. Y eso que hoy vengo condecorado por el Consejo Nacional, por el Consejo General de los Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. También es verdad que ellos pueden pensar que qué extraña actividad han vivido este mediodía, porque les he presentado mi libro sobre el trienio liberal. Y bueno, yo creo que vaya una cosa por la otra. Pues yo podría empezar diciendo, como Jack Kerouac, que solo puedo ofrecer mi propia confusión. Porque además yo les he preguntado a vuestros colegas, oye, pero esto de la oclusión no es una cosa muy mala, porque el diccionario dice que la oclusión es, bueno, pues cuando algo queda obturado, cuando algo no funciona, cuando incluso desde el punto de vista de la fonética, una consonante oclusiva es la que interrumpe el sonido, la que no te deja hablar. Y en cambio, para Vicente, la oclusión es un objetivo. La oclusión es algo que hay que conseguir y los problemas vienen para que el ajuste oclusal sea perfecto. Yo de él, al que conozco desde hace mucho tiempo, como sabéis bien, y del que me honro en ser amigo de verdad, admiro muchas cosas, pero hay 2 que destacan, en mi opinión, por encima de las demás. Su perfeccionismo. Yo creo que Vicente, y ha transmitido esto también a sus hijos, es la antítesis de la España del vale ya, que la vemos por doquier. Y luego, en segundo lugar, su permanente deseo de aprender nuevas cosas y de aplicarlas en beneficio de los pacientes. Esa ansia de conocimiento y de buscar siempre las últimas técnicas y el cómo aplicarlas es algo que sin duda los profesionales vais a encontrar en este libro extraordinariamente bien editado, por cierto. Bueno, me ha impresionado, y se lo he dicho al representante de la editorial, la calidad del papel utilizado, la modernidad del diseño, la perfección de la infografía y, bueno, y el complemento de un DVD formidable. No me extraña que el libro se vaya a traducir pronto al inglés y que vaya a servir de hilo conductor y de plataforma de introducción para que Vicente adquiera la notoriedad internacional que merece por su carácter de pionero y de innovador en este campo de las técnicas, en algo tan importante en vuestra labor y vuestra profesión. Hay 2 ideas. Claro, yo le dije, cuando él me pidió que presentara el libro, dice, hombre, tú habla un poco de la situación política. Yo digo, ¿qué tiene que ver la situación política con los ajustes?
Y yo le dije, bueno, sí, podemos hablar de las oclusiones y disfunciones en la política española. Y bueno, yo cuando he visto algunas cosas de su libro he pensado que tampoco estaba tan mal tirado, porque hay dos ideas que yo he encontrado ahí en las páginas y que creo que tiene que ver con vuestra labor como odontólogos, como estomatólogos. Una idea es que, claro que el resultado de un trabajo tiene que ser estéticamente atractivo, tiene que tener un buen escaparate. Pero cuidado con lo que hay detrás del escaparate. Cuidado con que solo sea escaparate. Y es verdad que estamos hartos de ver iniciativas de nuestros gobernantes en los que solo hay escaparate y en los que realmente luego no hay una labor consistente que responda a la solución de problemas reales. Esa es una idea. Luego hay otra idea que yo se lo he comentado también este mediodía a los presidentes de los colegios, que es que hay una cosa muy interesante de la que poca gente es consciente en relación a la labor de los odontólogos y estomatólogos, que es la visión de conjunto de la salud del conjunto del cuerpo humano desde la perspectiva de una parte tan concreta como es la cavidad bucal, pero que está conectada prácticamente con todo el sistema, con el conjunto del funcionamiento del cuerpo humano. Por eso, a lo mejor a alguien le puede parecer sorprendente que casi una de las primeras imágenes que uno encuentra en el libro sea la imagen de cómo ajustar la movilidad de una persona que tiene una pierna más corta que otra. Y esa es casi una primera ilustración que sirve de comparación precisamente para plantear los problemas que luego se van resolviendo y se van solucionando en el libro. Yo creo que la sociedad española vivimos en estos momentos en una situación en la que, no sé si la palabra es la oclusión y si la palabra es la disfunción, pero es evidente que vamos a entrar en un nuevo invierno de nuestro descontento, parafraseando a Ricardo III, y que no es un descontento gratuito, que por doquier hay una sensación de que el cuerpo social y de que la morfología de nuestra sociedad no funciona, de que hay una enfermedad y que se están introduciendo esas disfunciones de manera rampante y que no estamos siendo capaces de resolverlas ni siquiera de atajarlas. Yo creo que los síntomas están por doquier. Están desde luego en el ámbito de la cohesión nacional, pues somos el Estado-nación más antiguo de Europa y en el que se está produciendo el fenómeno más extravagante de que haya una parte que al margen de todo proceso de legalidad pretende separarse, pretende la sedición de la nación, como es el caso del nacionalismo catalán en estos momentos, protagonizado nada menos que por las propias autoridades que tienen sus competencias a través de la legalidad que quieren destruir. Verdaderamente, si no es una oclusión, si no es una disfunción, el que de repente el presidente, el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma diga que ese Estado al que él representa es su adversario, digo, pues oiga, tendrá que usted darle martillazos al espejo o habrá que quitarle a usted en medio, porque esto es insostenible, esto es un caso de flagrante deslealtad. Y no es solo una cuestión jurídica, es también una cuestión política que debería ser resuelta en ese ámbito y la Constitución tiene mecanismos para ello. Yo luego, si ustedes quieren que hablemos
de cualquiera de estos aspectos, podemos profundizar en ellos. Pero luego nos encontramos con que el resultado de las últimas elecciones, pues las elecciones europeas, que alguien dice, bueno, unas elecciones europeas es como una despedida de soltero, que al día siguiente no te acuerdas de lo que ha pasado, de lo que has hecho, y si empiezas a acordarte te da mucha vergüenza. Y en cambio las autonómicas o las municipales o digamos las generales, eso ya es una boda, y eso pues ya es de verdad, porque tiene consecuencias y no es algo efímero como lo otro. Pero los sondeos de opinión indican que la irrupción de esa tercera fuerza política llamada Podemos, que hace una crítica a lo que está pasando consistente y veraz, es decir, a todo lo que es inaceptable de lo que ocurre entre nosotros, pero que sin embargo propone soluciones que son en las que el remedio va a ser siempre peor que la enfermedad. A mi modo de ver, el auge de esa fuerza, Podemos, pues está mucho más relacionado de lo que podría parecer con el propio fenómeno del nacionalismo catalán. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, cuando la moderación huele mal, cuando lo que representa el statu quo, los partidos, diríamos, que han configurado el régimen de la transición, están todos corroídos por la corrupción, pues la gente, sobre todo cuando la gente lo está pasando mal, pues se va detrás de cualquier flautista de Hamelín. Al final son los profetas de las ideas falsas, pero es el que se sube encima de un púlpito para arrastrar a la gente en torno a cualquier concepto simplista y mesiánico, salvador. Si somos independientes, todo va a ir mejor aquí. Si no pagamos la deuda pública, ponemos un tope a los sueldos altos y garantizamos unos mínimos a la gente, todo va a ir mejor aquí. Son ideas cuyos efectos serían desastrosos para los catalanes o para el conjunto de los españoles. Y podemos decir, pero ¿cómo es posible que estos vendedores de peines, cómo es posible que cuando lo que plantean no tiene un pase, no supera el menor escrutinio, tenga cada día más adeptos, más seguidores y se esté formando una bola de nieve alrededor? Bueno, porque la realidad de nuestra sociedad es muy triste, porque si miramos alrededor, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Jóvenes, sobre todo, que no tienen ni empleo ni horizonte de obtenerlo. Personas más mayores que lo han perdido y no lo van a recuperar jamás. Los más afortunados, sí, conservan el empleo, pero han visto reducidos sus salarios año tras año y su poder adquisitivo. Y a los que nos va mejor, pues nos crujen a impuestos como no había sucedido nunca antes. Y tú dices, bueno, pues en el año 2007 empezaron a decirnos que había que hacer sacrificios. Y esto es incluso los recortes, la idea de que es imposible hacer una tortilla sin romper algunos huevos, sin crear algunos problemas y algún malestar coyuntural. Bien, ya nos han roto todos los huevos durante todos estos 7 años, pero ¿dónde está la tortilla? Es decir, lo frustrante que resulta ver que los esfuerzos que se están haciendo desde el sector privado, desde la sociedad civil, no conducen a un alivio de los problemas estructurales de la sociedad española. Sí, dicen que ha bajado un poquito, del 24 al 23, no sé cuántos el paro. Bueno, eso tampoco está claro, porque al final el número de horas trabajadas son menos que antes. Lo que pasa es que hay más gente que está trabajando unas cuantas horas y con un tipo de trabajos muy precarios. Es verdad que se ha reducido un poco
el déficit público, pero en cambio se está disparando la deuda. Algunos de ustedes serían testigos de los dos debates en los que yo hice de moderador aquí, los que intervinieron Piqué, Jordi Sevilla y el hoy ministro de Economía Luis de Guindos. Yo creo que los pronósticos que se hicieron, que los pronósticos más pesimistas son los que se están cumpliendo. Tener un país con una deuda por encima del 100% del PIB, como una deuda pública por encima del 100% del PIB, como va a ocurrir dentro de muy poco, es convertirnos en unos muertos vivientes, es condenar a las actuales generaciones y a las siguientes a estar trabajando, dando pedales fundamentalmente para abastecer el servicio de la deuda, porque no se ve, por otro lado, que en el entorno de una Unión Europea que se está quedando a mitad de camino en todo, vaya a existir una oportunidad de crecimiento lo suficientemente clara como para reducir la deuda y como para crear empleo de manera consistente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay obstáculos que se están convirtiendo, que hay zonas de oclusión que se están cronificando y que están generando necrosis ya en la sociedad española. Yo creo que la crítica a la casta política a veces tiene mucho de estereotipo y evidentemente es injusta la generalización, porque también en la política hay hombres eficientes y honrados, pero las reglas del juego son las que se están demostrando profundamente equivocadas y absolutamente inadecuadas para el desarrollo de la sociedad española. A mí me parece que estamos viviendo la oportunidad más desaprovechada de la historia de nuestra democracia. Se está a punto de cumplir el tercer aniversario del triunfo del Partido Popular por segunda vez en la historia de la democracia con mayoría absoluta. ¿Cuándo volverá un partido de centro-derecha a tener otra vez mayoría absoluta en España? Tendrá que pasar mucho tiempo. ¿Y para qué está sirviendo esa mayoría absoluta desde el punto de vista de las reformas profundas que necesita la sociedad española? Sí, se ha hecho algo en materia de la reforma laboral, se ha hecho algo desde el punto de vista del saneamiento del sector financiero, a costa de que los ciudadanos estemos pagando por los abusos y por los usos intolerables de los representantes de los políticos en las cajas de ahorros, pero hay grandes temas, desde luego, la reforma del Estado y la reforma de la administración vinculada al Estado y la reforma del funcionamiento de los propios partidos políticos en los que no se ha hecho nada. Y ese es uno de los tapones esenciales que están bloqueando la capacidad de desarrollo de la sociedad española. El Partido Popular y el Partido Socialista se han convertido en dos grandes empresas de colocación y se han convertido en dos maquinarias clientelares que a menudo, trampeando y sin importarles cómo, a lo que han ido es a colocar a su gente y, en definitiva, a procurar generar unos mecanismos de respuesta clientelar que consoliden a sus dirigentes. Ni siquiera estamos en una partitocracia, es una cupulocracia. Los que están arriba en los partidos solo dependen de los que a su vez dependen de ellos. Bueno, en el Partido Socialista algo está cambiando vía primarias. También estos nuevos de Podemos presentan distintas alternativas, discuten públicamente. UPyD, con todas sus deficiencias y estos problemas recientes, pues también acaban de celebrar elecciones primarias. En el Partido Popular, aquí vivimos en la ciudad de Madrid, ya sabemos que la alcaldesa no se va a presentar y cada uno puede tener sus preferencias, pero ni los votantes del PP, ni los militantes del PP, ni los cuadros del PP, ni los dirigentes del PP van a tener nada que decir porque el jefe un día dirá esta o este. Y realmente esa es la garantía de que las cosas vayan mal, de que los
ciudadanos no se consideren partícipes del proceso político cuando se encuentran con unas listas cerradas y bloqueadas en las que la colocación de la lista en la lista no depende de la capacidad de la persona de las personas a las que se selecciona, sino de su lealtad y de su cercanía a los dirigentes. Casi podría deciros, y no lo toméis como una butad, que el que sabía lo que se hacía era el pequeño Nicolás. Es verdad. Es decir, no sé si vosotros habéis visto alguno, lo recomiendo vivamente. Yo estaba escribiendo sobre eso para este fin de semana, que hay mucha expectación sobre mi carta de este domingo. No sé si habéis visto alguno una serie que se llama House of Cards, que es sobre las intrigas del poder en la política americana. Es fascinante. Yo os la recomiendo vivamente. Y hay un personaje, el protagonista, que es muy cínico y que de vez en cuando pues, se dirige al espectador para hacer sus reflexiones sobre la naturaleza de la política. Y hay un momento en que dice, politics is like real estate. The first thing is location, the second thing location, and the third thing location. Lo único importante es la ubicación. Es decir, es como en el inmobiliario. Tanto vale tu propiedad cuanto más cerca está de donde tienes que estar. Y el pequeño Nicolás, pues arrimaba el ascua a su sardina. Es decir, porque se pasó de frenada, que si no, lo hubiéramos tenido de candidato en la lista municipal primero, habría entrado en el gobierno regional dentro de 2 o 3 años, podría haber sido secretario de Estado dentro de 5 o 6 y ministro dentro de 10. ¿O acaso el currículum de algunos de los que ahora, y en el gobierno anterior no digamos, han sido ministros, eran mejores? No. ¿Por qué han sido seleccionados? Por su cercanía al jefe, por su docilidad al jefe, por su servilismo al jefe. Es decir, tenemos unos mecanismos de selección de élites que son lamentables, que son espantosos. Y esa es una de las razones por las que no hay... Claro, eso es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando la gente de talento y de capacidad no medra en la política, ni tiene manera de hacerlo, porque alguien que diga, bueno, yo soy un profesional con muchísimas ideas, tengo vocación de servicio público, yo haría las cosas de esta manera, soy militante del Partido Socialista, bueno, aún puedes presentarte a unas primarias, pero soy militante del PP. ¿Y qué haces? Porque tú puedes decir, vale, yo tengo ideas sobre cómo tiene que ser la gestión municipal en Madrid, pues las voy a presentar en un foro y voy a competir con los otros que tengan también su programa y que los militantes del partido decidan quién tiene que ser el candidato. Así funcionan las cosas en los Estados Unidos, desde luego, y en otros países democráticos. Aquí no, estamos a la espera del dedazo. Y si el dedazo acierta, pues muy bien. Y si el dedazo se equivoca, como se equivocó garrafalmente, pese a ser una persona digna, con Arias Cañete, bueno, no podía haber habido peor candidato. Pero lo decidió el jefe. Y si el jefe lo ha decidido, pues bien está. Nunca encontraremos rebelión en un grupo parlamentario, como ocurre tantas veces en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque los diputados no dependen de los electores. Los diputados dependen de que el jefe los vuelva a poner en la lista. Yo podría hablar horas de todos estos problemas porque verdaderamente producen indignación y frustración el ver cómo realmente se está consumiendo las mejores energías de la sociedad española al servicio de un sistema que no funciona, que tiene elementos de bloqueo básicos en las reglas del juego. Yo creo, para no cansaros en la enumeración de todo esto y para dar pie también a que podamos hablar de otras cosas, yo os diría que creo que es imprescindible que las próximas elecciones generales tengan un carácter constituyente o, si queréis, reconstituyente.
Es decir, que cada partido se presente a las elecciones diciendo en qué cambiaría las reglas del juego, en qué cambiaría la Constitución, que es evidente que en algunas cosas funciona y en otras no. Los españoles hemos sido muy buenos haciendo constituciones. De las 8 o 10 que hemos tenido en vigor, por lo menos 3 o 4 han sido excelentes, pero siempre hemos sido malísimos a la hora de reformarlas y de adaptarlas a las necesidades de la situación. Yo creo que las próximas elecciones generales, cada uno tiene que poner las cartas sobre la mesa. Yo cambiaría esto y cambiaría esto otro, para que el ciudadano vote en función de lo que le propone cada uno en relación a los asuntos sustanciales que afectan a la nación. Y yo voy a mojarme, yo voy a deciros cuáles son las cosas, las 3 o 4 cosas fundamentales que si las cambiáramos conseguirían resultados inmediatos que vivificarían el sistema democrático y harían mucho más eficiente la vida pública. Yo creo que hay que cambiar el sistema electoral, que en la Constitución queda establecido que es un sistema proporcional y que es un sistema basado en la provincia como circunscripción. Yo creo que hay que ir a un sistema en el que al menos la mitad de los diputados, como ocurre en Alemania, sean elegidos en distritos uninominales en los que el diputado depende de su constituency, depende de sus electores, y que sabe que en función de lo que haga, en función de lo que vote, en el debate sobre la Gürtel y los mensajes de la SMS que mandó el Rajoy, o en el debate sobre la ley, el proyecto de ley del aborto, o en cualquiera de los debates que se han planteado en esta legislatura, los electores van a estar pendientes de lo que haga su diputado. Y si hacen lo que los electores consideran correcto, le volverán a reelegir, y si no, no le reelegirán, diga lo que diga el partido. Creo que eso sería una cuestión absolutamente capital. El otro tema que está relacionado con los partidos políticos es el de su financiación con fondos públicos y su funcionamiento, que la Constitución dice que tiene que ser democrático, pero lo dice en términos de canto al sol, como quien dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna. Muy bien, aquel partido que no seleccione mediante un proceso democrático de primarias, de caucus, de lo que sea, hay distintas variantes, pues bueno, puede funcionar, puede existir, pero no recibe fondos públicos. Solo reciben fondos públicos los partidos que tengan un funcionamiento interno democrático real, porque eso es lo que otra vez permitiría abrir la política, convertir la política en una carrera abierta a los talentos. Y el tercer asunto, quizá el más importante de todos, aunque pueda parecer una cuestión técnica, claro, es la reforma del procedimiento de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial para precisamente ceñirse al espíritu original de la Constitución, que establecía que la mayoría de los vocales de ese órgano que dirige la vida de los jueces tienen que ser elegidos entre jueces y magistrados. Alfonso Guerra, en 1985, con la broma de que había muerto Montesquieu, introdujo la variante de que sí, era entre jueces y magistrados, pero quien los elegía era, como con el resto de los vocales, los partidos políticos a través del Congreso y el Senado. Y claro, esta es una cuestión fundamental desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción. Todos los jueces en España son independientes, excepto en el momento del día en que piensen si van a ascender o no. En el momento del día en que piensen si conseguirán el ascenso o no lo conseguirán el traslado o no lo conseguirán esa plaza o no la conseguirán, en ese momento ya dejan de ser independientes, porque saben que quienes van a decidir sobre su futuro son las personas que los partidos políticos han puesto en el Consejo. Esto, evidentemente, lo de vamos a reducir el número de aforados, pues eso es lo de menos. Hombre, cuantos menos aforados haya, mejor, pero la única diferencia es que el juez elegido por los políticos, si no le toca en primera instancia,
pues le va a tocar en la Audiencia Nacional o le va a tocar cuando el tema llegue al Tribunal Supremo. Creo, además, por terminar de hacer el repaso de lo que yo creo que tendría que ser la reforma constitucional, que hay que resolver la cuestión territorial, pero no hay que resolverla en los términos en los que amenaza la situación que terminen produciéndose. Es decir, yo creo, y ahí suscribo lo que dijo el otro día José María Aznar en la entrega del último premio FAES, no se puede dialogar sobre la base del órdago que están haciendo en estos momentos los nacionalistas catalanes. Es decir, creo que primero hay que reconducir la situación y demostrarles que en su deriva lo único que puede ocurrir es que pierdan lo mucho que ya tienen y que se den cuenta de que ese es el riesgo que corren, y a continuación lo que hay que ver es cómo se reforma el Estado de las autonomías para tener un Estado mucho más eficiente y sobre todo mucho más sobrellevable por los ciudadanos. Es decir, ahí sí que no se ha producido ningún ajuste. Seguimos teniendo 17 reinos de taifas, muchos de los cuales reproducen estructuras institucionales propias de la estatalidad, como plataformas y como lugares para la colocación de los profesionales de la política. Y esto no puede ser. Hay lugares de España, por ejemplo, los lugares, territorios insulares, en que te encuentras con 4 y hasta 5 administraciones superpuestas, muchas veces con competencias sobre las mismas cosas: la nacional, la autonómica, la insular, a veces hay mancomunidades de municipios, la local. No te digo nada si de repente irrumpe Bruselas diciendo que también ellos tienen algo que decir. Al final, es el sector privado el que está haciendo el ajuste, es la sociedad civil, somos los que llevamos una mochila pesadísima. ¿Por qué no se reduce el número de municipios? ¿Por qué no se eliminan las diputaciones provinciales? Claro, porque todo esto son bocas que se mantienen fieles al que les ha colocado ahí. Bueno, yo creo, desde el punto de vista del modelo territorial, yo creo que lo mejor es seguir los criterios del informe del Consejo de Estado que pidió Zapatero en el 2006 y se lo guardó en un cajón porque no le gustó lo que le dijeron, que básicamente dice: oiga, aquí la prioridad es fortalecer y blindar las competencias del Estado. Y también es cierto que luego hay otras cosas que se pueden plantear. A mí no me asustaría que existiera un procedimiento regulado para la secesión de un territorio, como ocurre en el caso de Canadá con la Ley de Claridad de Quebec, que naturalmente esto no es aquí te pillo, aquí te mato con una mayoría simple y de forma unilateral. No, esto es con unos requisitos que establece el Congreso de los Diputados, con unos periodos en los que no se puede repetir la consulta, que si se hace en todos los territorios, es en todos los territorios en los provinciales de una comunidad, en donde tiene que haber mayorías cualificadas, etcétera, etcétera. Desde luego, lo que no podemos permitirnos es seguir como estamos, porque además, antes o después, terminará sucediendo que si la moderación no es capaz de reformarse, no es capaz de introducir los elementos correctivos para que de nuevo haya un horizonte de prosperidad para las nuevas generaciones, pues antes o después nos encontraremos con que será la revolución de un signo o de otro la que consiga imponer sus planteamientos y meter a nuestro país en un callejón sin salida y en una deriva peligrosísima. Yo creo, por terminar, que, claro, cada uno nos planteamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde nuestra posición en la sociedad, en nuestra relación con los demás? A mí me parece que es la hora de la sociedad civil. A mí me parece que es la hora de que el concepto de ciudadanía se ponga en valor, que a través de reuniones como esta, de los ateneos, de los foros, de los clubs de opinión, vaya germinando una respuesta, se pongan sobre la mesa todos estos problemas y cada uno proponga sus soluciones. Es verdad que además, o lo esencial para que tengamos una sociedad articulada,
es poder contar con una nación en la que cada uno intente hacer bien su trabajo. Yo por eso soy tan gran fan, y vuelvo y termino casi por donde empecé, de los Jiménez, no solo de Vicente, sino de Vicente, de Pepa, de Jaime, de David, de Silvia, de Pepita. Yo he visto crecer la clínica Ciro, pero en el sentido físico del término, año tras año, y me he dado cuenta además que eso es consecuencia de que ellos siguen el principio volteriano, de que incluso en medio de todos los desastres hay una cosa que se puede hacer, que es cultivar bien tu jardín. Cada uno tenemos un jardín y cada uno tenemos la oportunidad de cultivarlo bien. Yo creo que eso no es suficiente, eso es necesario, pero no suficiente. Yo creo que hay ahí ese gran debate, ¿no?, entre Voltaire y Rousseau a propósito del terremoto de Lisboa. El Rousseau, cuando sucede todo aquello, se llena Europa de noticias terribles sobre cientos, miles de personas engullidas por la tierra y por las aguas. Dice, bueno, esto tendrá un sentido porque obedece a la voluntad de Dios y algo querrá decir lo sucedido. Y Voltaire, indignado, dice, no, esto demuestra que si Dios existe, no es el Dios misericordioso del que habláis. Y hay un tercer tío que entra en la polémica, que es una de las figuras históricas que yo más admiro, que tiene una estatua muy cerca de donde tiene la tienda Ágata en París. Ahí cuando paséis por cerca del Quai de Conti podéis ver la estatua de Condorcet. Condorcet, que era el aristócrata, a la vez revolucionario, el gran pensador, y entonces les dice, mira, yo no sé si lleva razón Voltaire, si lleva razón Rousseau. Yo lo que sé es que hemos recibido un mundo y que a la actual generación nos toca entregar un mundo mejor a la siguiente. Pues Vicente, yo creo que nos toca y tenemos que encontrar la manera de hacerlo entre todos. Cuando ya estamos en una de las generaciones o en la parte de la población que podríamos decir en las generaciones que van a tener que entregar pronto el testigo, o en algún momento en el testigo, tenemos que hacer lo posible para que, desde luego, la España de la transición no termine como el Rosario de la Aurora, para que el legado que se recibió y la España que fuimos capaces de construir a través del consenso y a través de los grandes valores plasmados en la Constitución del 78 tenga una nueva oportunidad, tenga una oportunidad renovada. Desde luego el papel de los medios de comunicación es clave. Yo creo que hubo un momento en que la prensa fue el motor del cambio. Ahora, desgraciadamente, la situación económica, la doble crisis general y la del cambio en la estructura de la oferta, de la demanda por parte a la utilización de todos los dispositivos, de Internet, dispositivos móviles, etcétera, ha creado una crisis y una debilidad endémica en la mayoría de los medios de comunicación y eso les hace estar absolutamente de rodillas, entregados a los designios del poder. Pero los problemas que la tecnología ha creado, la tecnología resolverá también. Y yo aspiro, y este es mi compromiso personal, a contribuir a que de nuevo los medios de comunicación vuelvan a ser el motor de un cambio dentro de la legalidad constitucional que contribuya a que mi generación y la de Vicente pueda hacer una entrega en condiciones del relevo cuando lleguen las siguientes. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para lo que quieran escuchar. Bueno, Pedro J., pues muchísimas gracias, en primer lugar, por haber aceptado el presentar mi libro, porque yo creo que si hay alguien en España que realmente pueda hacer un análisis como el que tú has hecho hoy, eres tú. Y ahora me alegro mucho de haber escrito este libro, porque ya sabes tú que en los temas de oclusión y de disfunción es muy importante el estrés. Y después de tu conferencia, aquí va a haber un estrés en esta sala que no te puedes imaginar la gente cómo va a apretar los dientes por la noche. O sea, va a ser algo tremendo.
que es otra de las cosas que os invito a que compréis el libro porque os va a venir muy bien para cuando estéis estresados y estéis apretando. A mí, después de lo que nos has contado, hay una cosa que me encantaría que hicieras, que es que pronto aparecieran de nuevo algo que tú dirigieras y que pudiéramos tener acceso todos nosotros. ¿Cómo está ese tema, Pedro J? Bueno, esta está siendo una semana con mucho estrés para mí, porque bueno, las emociones se mezclan con los proyectos. Hemos celebrado este lunes el 25 aniversario de la Fundación del Mundo, pero bueno, pues yo fui destituido hace ya 9 meses como director. Bueno, yo estoy muy decepcionado de las cosas que están sucediendo en mi periódico y en el conjunto de los medios de comunicación en España. Y bueno, yo no he ocultado que sí, que es posible que haya una nueva salida de Don Quijote. Ya os avisaré a todos para compartir la lanza y la rodela. Pues eso es una suerte para todos los que estamos aquí, para todos los que pertenecemos y queremos a España, porque verdaderamente todo lo que has contado estoy absolutamente de acuerdo contigo y la única forma de poder evitarlo es que haya alguien tan valiente como tú que sepa dar la cara y que nos ponga a cada uno en su sitio. Y es que es así, porque es que todo lo que has dicho estamos todos absolutamente de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Yo antes de cederle la palabra al doctor Vicente Jiménez, decir que efectivamente que Pedro J. nos has dejado en anaoclusión, que quiere decir con la boca abierta, porque sí es verdad que has tenido una conferencia y una intervención magnífica. Y también explicarles al auditorio que mi situación es la más difícil de estos tres señores que tienen ustedes delante, porque para mí no es nada fácil estar sentado en la mesa con estos dos maestros y lidiar este toro. Le agradezco mucho a Vicente que también pensara en mí para acompañarle en una noche tan importante como la de hoy, pero yo fíjense que jamás me he puesto tirantes, nunca. Y esta mañana me he levantado y he dicho, yo me pongo los tirantes porque a Pedro J. le tengo que hacer sombra de alguna manera. Por lo menos los tirantes los llevo. Le he dicho a mi mujer, dame la corbata más cantosa que haya. Y bueno, pues vamos a intentar hacer nuestro papel lo más dignamente posible. Yo, la intervención de hoy, la voy a empezar con este sonido, Lola. Bueno, realmente esto es un niño que acaba de nacer, ¿no? Entonces, creo que estamos en un acto en el que la comunidad científica dental de Madrid, de nuestro país, está de enhorabuena porque, bueno, pues estamos presenciando el alumbramiento de un nuevo miembro a nuestra comunidad. Es además un alumbramiento que ha tenido muchísima expectación, como pueden ver en la sala, y probablemente porque el gestante en esta ocasión no ha sido una mujer, sino un hombre, cosa tremendamente curiosa. Un hombre barbudo, nacido en Madrid un 7 de abril de 1963. De 1963. Casado con Pepa, y se suele decir que detrás de un gran hombre hay una mujer mucho mejor, y este yo creo que es el caso, y que tiene un currículum que desde luego voy a mencionarles alguna de sus reseñas. Es médico estomatólogo, premio extraordinario de doctorado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, pionero en el campo de la implantología en España, fue presidente de varias sociedades científicas, entre ellas SEPES, Sociedad Española de ATM, European Academy of Craniomandibular Disorders, Academia Ibero-Latina Americana de Disfunción Craniomandibular y Dolor Facial, y es miembro de honor de la Academia Brasileira de Fisiopatología Craneoorofacial. Puso en marcha el máster de implantología oral y avanzada y ha sido coordinador de la asignatura de implantes de la titulación de odontología en la Universidad Europea de Madrid. Es dictante de cursos, conferencias y mesas redondas no solo en España, sino en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Francia, Holanda, Italia, México, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Suiza, Turquía, Estados Unidos, Venezuela, en fin. Se ha ido a dar la vuelta al mundo en un par de ocasiones, todo por la cara, porque seguro que le han invitado a todos como bien merece, y sobre todo dejando
el nombre de la odontología española en lo más alto. Contar con compañeros como Vicente creo que a todos nos enorgullece y por fortuna además tengo que decir que la odontología española sin duda tiene representantes a nivel internacional muy respetados y uno de ellos es quien tenemos hoy el honor de acompañar aquí. Bueno, pues el bebé, como les digo, es varón, de nombre Ajuste Oclusal en implantes naturales, oclusión en 3D, pesa 237 páginas y tiene además un DVD en su interior. Y les diré que viene con un pan debajo del brazo, y sobre todo viene con un pan debajo del brazo para las hermanas, unas monjitas, que van a ser quienes realmente reciban los beneficios que se obtengan por la venta de estos libros. Este es un libro que además tiene esa connotación solidaria y de compromiso que ha caracterizado siempre a Vicente, y serán ellas quienes reciban los beneficios de la venta de este libro. Y nosotros, Pedro J. y yo, que somos los padrinos, pues como padrinos que somos, la función de los padrinos es educar en la fe, que lo intentaremos, y de vez en cuando pues hacer algún que otro regalito al crío. Y es lo que le hemos traído. Le hemos traído un regalo a la criatura que yo creo que en momentos determinados le podrá venir muy bien. Qué divertido. Me lo temo. Qué bueno. Sí, sí. Fantástico. Muchas gracias. Bueno, pues seguro que te saca de algún apuro. Sí, bueno, decirles que en las dedicatorias de este libro, Vicente se lo dedica al profesor Branemark, a quien cataloga como la persona más importante del siglo XXI en la odontología, a su maestro, el doctor José Luis López Álvarez, a su mujer y a su familia, y que además de este libro son 3 más los que ha escrito: prótesis sobre implantes, oclusión, casos clínicos y laboratorio, rehabilitación oral en prótesis sobre implantes, su relación con la estética, oclusión, ATM, ortodoncia, fonética y laboratorio, y carga inmediata en implantología, aspectos quirúrgicos, protésicos, oclusales y de laboratorio. En su prólogo, José Luis López Álvarez dice que es un libro que ayuda a resolver problemas y a evitar conflictos, algo que en nuestro quehacer diario en la clínica es fundamental, porque si no, efectivamente, el estrés y el apretamiento llega con seguridad. La humildad de Vicente le hace decir en el interior de este libro que se considera un ignorante lleno de dudas en ATM y que a día de hoy sigue aprendiendo. Para una persona como yo, que desde la facultad siempre ha visto a un profesional como Vicente en lo más alto y con unos conocimientos que bueno, pues más quisiera uno llegar a la altura de ellos, decir esto pues realmente le sorprende, ¿no? Son demostraciones de su grado de sinceridad y de humildad, y realmente no se relacionan con la realidad. Presenta la ATM como un problema que es multifactorial, de ahí la portada del libro. Es un puzzle en el que efectivamente intervienen profesionales como psicólogos, fisioterapeutas, cirujanos, protésicos y, por supuesto, odontólogos, estomatólogos. La oclusión es, según dice en su interior, sentido común basado en principios básicos. Está escrito en un lenguaje muy sencillo y muy cercano. Incluso en ocasiones utiliza la segunda persona del singular y te habla de tú. Como bien ha dicho anteriormente Pedro J., pone ejemplos tan sencillos para explicar el desplazamiento condilar como una persona que tiene la pierna más corta que otra, o para explicar las interferencias y prematuridades, la fuerza de rozamiento que hay que hacer para girar un aro o un bidón sobre un montón de nieve. Conceptos como la máxima intercuspidación, relación céntrica, movimiento de Bennett, dimensión vertical, cómo disminuir esa dimensión vertical con exodoncias en el sector posterior o con microimplantes, oclusión mutuamente protegida, guía anterior, estabilidad oclusal bilateral, prematuridades, interferencias, son conceptos que quedan perfectamente claros y de una manera muy sencilla todos podemos experimentar cómo desde su experiencia profesional nos traslada su conocimiento. El resumen es al final de cada capítulo, que al mismo tiempo sirven como explicaciones rápidas sobre lo que ha estado hablando. Destacar el capítulo 11,
que en mi opinión es magistral, el tratamiento que hace sobre el ajuste oclusal en el diente natural. Es un libro que realmente cuando uno empieza a leerlo engancha, lo dice en su prólogo, y sí es cierto que explica la dinámica mandibular y el ajuste mandibular de una manera que dan ganas de al día siguiente ir a la consulta y detenerte un poquito más en cada paciente y explorarles con un poquito más de atención. Muestra su técnica, una técnica muy concreta y muy protocolarizada para llevar a cabo ese ajuste oclusal. Te introduce al mismo con unos fines, objetivos y unas fases que dejan muy claramente marcadas. De ahí que les invite a todos a la compra de este libro, porque desde luego yo creo que no hay dentista que no deba tenerlo en su despacho. Es de obligado estudio, en mi opinión, para cualquier universidad que se precie, para cualquier asignatura de prótesis o oclusión, y tengan en cuenta que la oclusión es una rama de la odontología o es una parte de la odontología fundamental para la ortodoncia, para la prótesis, para la periodoncia, para la cirugía, para la estética. En definitiva, creo que todos los dentistas deberíamos de tener este libro en nuestro despacho. Quiero agradecerle a Vicente el que hoy me haya dejado estar aquí a su lado y le quiero regalar la lectura de este poema que a mí personalmente me gusta mucho. Son unas conversaciones entre J y R y dice así: J no sabía cuándo iba a llegar R. Ni siquiera sabía si como él esperaba iba a llegar. Pero ese tipo de dudas le venían bien. Activaban de algún modo zonas llenas de polvo y sudor, rincones que eran ahora negros por la falta de luz. J se dispuso a hacerle un sitio para allanarle los múltiples socavones que había a su alrededor de sí mismo. No comenzó por el principio, fue un poco más allá, empujado por la ansiedad del tiempo, el maldito tiempo, como un velocista que sabe que su única oportunidad para ganar es salir un poco antes que el resto. Empezó por vaciar su armario de las perchas de donde colgaban cosas como la desidia, el infortunio o la pereza. Después sacó de los cajones otros objetos molestos, como los espectros, los agobios o las ofensas. Cambió algunos muebles de lugar para decorar una nueva vida, y de los nuevos rincones que ahora surgían sacó uniformes y algún que otro reloj con la hora detenida. Las 15:23 vio en uno de ellos. Y por último, barrió su desierto doméstico, y como no se atrevió a tirarlo todo, escondió una parte bajo la alfombra de lana. J no sabía si R iba a llegar, pero por lo menos, si lo hacía, él ya estaba preparado. Gracias, Vicente. Muy bien, pues la verdad es que muchas gracias por estas palabras tan cariñosas. Bueno, pues todo lo que es un nacimiento de un libro es un gran orgullo para el que lo escribe y para todos aquellos de tu entorno. Y más cuando este libro lo hemos escrito en relación en mis hijos y yo. Y cuando en el libro hay muchísimos casos que son de ellos y que me han cedido para poderlos poner en el libro. Entonces todo esto, claro, a mí me llena de una gran satisfacción. Para mí ha sido una gran satisfacción también conocer a una persona como Daniel Blanco, que es una persona muy entendida en medios audiovisuales, y gracias a eso hemos conseguido la realización de todas las figuras con movimiento, que son 200 y pico. Imaginaros el mérito que tiene Daniel, que es una persona que no sabe nada de oclusión, que no sabe lo que es un cóndilo, que no sabe lo que es una cavidad, que no sabe lo que es una muela. Bueno, sí lo sabe, claro está, pero... Y todo eso, entre relacionarlo, pues la cantidad de cambios que hemos tenido que hacer, pues no, mire, este cóndilo es un poquito más pequeño, un poquito más grande, tiene que moverse un poquito más a la derecha, más a la izquierda, tiene que resbalar, bueno, horrible. Bueno, 5 años de trabajo. Entonces, gracias, Dani, por todas las horas que me has dedicado. Y también quería dar las gracias a los colaboradores que hemos tenido en este libro, como son José María Botella, como ha sido Ricardo Fernández, como es Pablo García Camba Varela, como es Ramón Martínez Correa, Sabino Chandiano y José Rodríguez Vázquez. Gente que, bueno, pues durante toda una vida, porque esto realmente no es un trabajo es una vida entera, lo que puede ser el resumen de este libro,
han colaborado en que todo funcione bien, hemos trabajado en equipo con ellos y es lo que más orgulloso me siento de haber tenido un equipo con el que haya podido funcionar durante todos estos años. Quiero también agradecer a Xavier Teixidó, que es el representante de Quintessence, que es la editorial, tiene sedes en todo el mundo, y cómo el cariño que le ha puesto en la edición de este libro, tiene unas fotos fantásticas, ha sido un trabajo también que casi nos ha llevado un año, pero que nunca ha puesto una mala cara, siempre hemos tenido una relación perfecta y le quiero felicitar aquí en este acto por el trabajo también realizado. Por supuesto, qué decir del prólogo del doctor López Álvarez. Ha sido un prólogo cariñoso desde la relación que llevamos de tantos años juntos. Él fue el primero que me enseñó qué era un movimiento Bennett y que lo entendí. Y bueno, pues yo le he estado muy agradecido y le considero sin duda mi maestro. Por supuesto, dar las gracias y felicitar también a los traductores de la versión inglesa, como son Thomas Keogh y como es la doctora Isabel Moreno, que han hecho un trabajo ímprobo y enorme y con una precisión exacta en lo que ha sido la traducción de este libro al inglés. La dedicatoria del libro, pues sí, efectivamente, yo se lo he dedicado al profesor Brannemark. Yo creo que es la persona que más ha cambiado la odontología en el mundo. Gracias a él podemos todos tener una tercera dentición. Y eso es una cosa que realmente es de agradecer. Ya, sí, bueno, pues aquellas prótesis de quita y pon que tenías que dejar en el vaso de agua han desaparecido y gracias a él pues todo ha cambiado en todos los aspectos. Cuando vino aquí a Madrid, que le dimos la medalla de aquí del colegio, me dijo dos cosas importantísimas. Dice, mira, Vicente, para hacer una carga inmediata, que entonces estaba empezando, que era eso de que quitas los dientes, poner los implantes y poner la prótesis, hacen falta dos cosas importantes. Una es el que haya un buen hueso y otra es la oclusión. Dice, por favor, sigue publicando cosas sobre oclusión, porque es que nadie ya da importancia a la oclusión y es lo más importante que hay. Y bueno, pues afortunadamente ahora ha vuelto otra vez, tú sabéis que son modas, ahora ha vuelto la moda de que sí, que la oclusión es muy importante y entonces he aprovechado y digo, pues ahora voy a escribir yo el libro que quería escribir durante toda mi vida y que no me había atrevido a hacerlo, efectivamente. Llevando un poco la contraria a todas las demás corrientes, porque bueno, tampoco se le puede decir que la oclusión no sirve para nada, la oclusión es importantísima. Y, por supuesto, pues también lo hemos dedicado a mi mujer, Pepa, la madre de mis hijos, pues por todo el cariño que nos ha dado durante toda su vida, por ese esfuerzo, esa posición en silencio que realmente, bueno, pues a todos nos ha beneficiado y nos ha permitido seguir manteniendo ese bloque familiar tan unido. Y, por supuesto, pues a mis amigos, a los familiares, a los componentes de la clínica Ciro, que tanto me han ayudado durante tantos años a mi lado. Tengo enfermeras que llevan conmigo más de 35 años y otras llevan 25 y otras llevan 30 este año. Y bueno, pues es una labor la que han realizado que yo les estoy muy agradecido y que me encanta que estén aquí, por cierto, hoy, que para mí son importantísimas. Y también quiero pues, agradecer a mis pacientes pues, que han hecho posible este libro por su entrega, la confianza, la paciencia que han tenido con nosotros y, por supuesto, dedicárselo sin ninguna duda a Daniel, que es el que ha sido el autor de ese CD que te digo que, que es una maravilla, es una maravilla. ¿Motivos para poder comprar este libro? Pues yo os diría, uno de los motivos muy importantes es la calidad del mismo, otro es... bueno, pues que ha tenido el detalle Quintessence de cómo es la presentación, hacer un 10% de descuento. Otro detalle y por qué hay que comprarlo es, como os decía antes, porque os va a servir para evitar ese estrés que tenemos por culpa de la política y de la situación en que está nuestro país. Y bueno, pues también porque cada vez que compréis un libro estamos haciendo una ayuda a estas hermanas de Yeso Communion, que son una gente fantástica, que están haciendo una labor social magnífica, porque no solamente es importante el cuidar el cuerpo, también hay que cuidar el alma, y estas señoras lo cuidan perfectamente y ayudan a todo el que se acerca a pedir consejo al convento que ellas tienen. Y bueno, pues simplemente os quiero presentar un resumen, cuando podáis lo ponéis, de lo que es el libro, quedan ya muy poquito tiempo. No os preocupéis. Fijaros
hemos intentado un poco hablar de la importancia de toda la terminología nuestra, de todos los... Aquí veis todos los capítulos que tiene. Son 12 capítulos, pero hemos procurado simplificar la vida al dentista, o sea, que lo vea, que lo entienda, que no se tenga que imaginar lo que son las cosas. Hasta ahora los libros de oclusión eran libros que tenían unas fotos y entonces tú tenías que ver esa foto e imaginarte lo que era. Aquí, como veis, se mueve, hay movilidad, está el cóndilo, están los dientes, está el menisco, está cómo se hace la guía anterior para que funcionen bien los dientes, cómo tiene que ser todo el sector posterior, dónde realmente tienen que tropezar los dientes, dónde no tienen que tropezar, cómo puedes solucionar si no tienes una buena guía canina en el sector anterior, y todo con movimiento, lo cual, claro, pues estás viendo y estás apreciando lo que queremos explicar en lo que escribimos, ¿no? Ver si realmente la comparativa entre dientes naturales, dientes sobre implantes, fijaros qué calidad de cómo se ve la salida que tienen que tener las cúspides para que no creen interferencias y no se creen sobrecargas a nivel de la articulación, cómo se haría una rehabilitación oral completa, cómo en la parte posterior es importantísimo tener una buena oclusión para que no se cree ninguna sobrecarga a nivel de la articulación. Esta es una zona muy importante de la boca que va a crear el que una persona a lo largo de su vida sea feliz o no sea feliz. Yo no recuerdo haber tenido ningún caso que un paciente haya tenido problemas de articulación después de haberle dado una buena oclusión. Y bueno, pues eso hace que la oclusión para mí sea la cosa más importante que existe dentro de la profesión. Fíjate las lesiones que se pueden producir, cómo realmente las férulas funcionan perfectamente, eliminando tensiones, posicionando en zonas anteriores la mandíbula si hace falta, cómo hay que equilibrar cuando no tienes oclusión en un lado y sí tienes en la otra. En fin, un poco hacernos una idea de cómo tienen que encajar las cúspides sobre los dientes, sobre las fosas, para que todo funcione de una forma armónica. Cómo tienes que hacer un ajuste oclusal, dónde tienes que eliminar para conseguir que cuando tú cierras la boca todo encaje perfectamente bien. Esto ha sido un poco desnudarte ante la profesión, decir, señores, esto es lo que hay que hacer para mí, bajo mi punto de vista, y yo creo que esto os va a ayudar muchísimo y espero que realmente, cuando empieza la gente a funcionar con estas ideas y con estas teorías, pues todo vaya muchísimo mejor. Es un poco de alguna manera final que yo querría haber tenido en mi profesión, el poder durante unos años dar cursos por todo el mundo, lo cual va a ser fantástico porque no voy a cortar de golpe mi profesión, sino que voy a poder seguir teniendo un contacto con ella y bueno, independientemente de lo que poco que trabaje en la clínica, pues poder ayudar un poco a que todo el tema vuelva a tomar cuerpo y vuelva a funcionar en todo el mundo. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Ahora, por cortesía de Quintessence, ¿verdad? Hay un vino arriba, pero yo les voy a decir una cosa. No sé si lo sabrán, pero cambiamos de sede colegial porque cuando el salón de actos se llena, arriba no caben más de 50 personas. Hay vino para todos, pero yo les recomiendo que se vayan con sus mujeres a cenar por ahí porque arriba no cabemos. O sea, yo siento la grosería, pero es una realidad. Yo lo siento. Pero independientemente, el que se quiera tomar un vino, que se lo tome, y muchísimas gracias por acudir. Muchas gracias a todos por haber venido, ¿eh?